María, ¿me está escuchando? El coronel retirado Guillermo Viola le habla. Hola María, ¿me escucha? Perfectamente, ¿me escucha a mí? Ah, perfecto, ahí la escucho bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Encantada de estar con ustedes, en De Eso No Se Habla. Mandarles un gran abrazo de mi parte y de mi esposo. Bueno, Un gran abrazo a toda la audiencia que ustedes tienen, que es grande y muy buena. Gracias María, acá le damos con Inés Hansen, que está a mi lado, la bienvenida. ¿Cómo no? ¿Qué tal María? ¿Cómo está usted? Inés Hansen te saluda. Buenas tardes, Inés, un placer. Muy bien. Bueno, la escuchamos porque sabemos que anduvo con algo muy importante para contarnos de Pinamar. Sí, en realidad esto fue un hecho inesperado que tuvo un giro inesperado. Sí. Yo no estaba invitada especialmente, era para el público en general, y me llama una amiga desde Buenos Aires, me puso en antecedentes de quiénes estarían. Sí. Así que raudamente me fui para el lugar, que es uno de los balnearios de Pinamar, en el Zoom, Sí. y presentaban Cerrar la Grieta de Eddie Zunino y Carlos Russo. Sí. Comienza hablando Zunino, tiró unas frases como la grieta no se hace de un día para el otro, pero siempre hay uno que la profundiza. Bueno, así siguen hasta que escucho. Yo me fui cambiando de sillas hasta que llegué a la primer fila. Querer ir ganando posiciones, digamos. Sí, a medida que conseguía un Me lugarcito... siento identificada. Me arrimaba un poquito más. Sí. Así que de golpe escucho que Majul invita a pasar a Darío, Sí. giro hacia mi izquierda y veo que Darío resulta ser lo pérfido. Justo. Se sienta a una butaca de distancia de la mía Sí. y comienzan, bueno, un reconto histórico de lo que había ocurrido en la Argentina desde la época de Roca hacia adelante. Sí. Y ahí toma intervención lo pérfido, pide de hablar. Yo siempre estaba esperando mi momento para intervenir, alguna palabra que me diera pie. Sí. Así que él comienza a tocar más o menos el tema, a hablar de historia, la historia de este país, lo que había ocurrido con otros países. Bueno, se hizo muy interesante la conversación. Pero de golpe, lo pérfido comienza a hablar de lo que ocurrió en los 70. Sí. Y lo que él dijo hizo que buena parte del público que había en el lugar lo aplaudiera. Ah, qué importante eso. Sí, lo aplaudieron, porque él denunció que los juicios de los mal llamados casos de lesa humanidad Sí. son juicios de venganza, Exacto. en donde muchos detenidos pasan años sin ser llevados a un tribunal Sí. para dilucidar el pleito. Sí. Así continúa y yo pido la palabra, Zunini me la concede, y lo que yo pregunto es por qué el periodismo, en general, los escritores, muchos de ellos, no tocan el tema de los presos políticos. Perfecto. Se hace un silencio y Eddie Zunino me pide más precisiones. Entonces yo le cuento dos casos, los que se me vinieron a la memoria en ese momento, que uno es de un policía, Félix Madrid, Sí. y le explico qué era lo que había pasado, que este policía que había participado activamente en un operativo contra ladrones de un banco, que ese operativo fue ejemplar y lo constató el fallecido fiscal Estracera, dijo Sí. que había sido ejemplar el operativo, y esta gente detenida fueron sentenciados y encarcelados. Puntos suspensivos, hasta que el gobierno de Kirchner descubrió que los delincuentes pertenecían a la agrupación Tupamaros. Y la historia cambió. Ahora es Madrid quien deambula en una prisión por haber servido, por haber sido un servidor público Sí. y por haber escondido parte de su causa, que él la va encontrando de a poco. Es un hombre que ni siquiera cobra sueldo porque no llegó a jubilarse ni a retirarse. Exacto. Está haciendo lo que puede, las respuestas son terribles que van recibiendo. En este punto, parece que mi retórica no habría sido de interés para Luis Majul, quien pide que ya retiren el micrófono de mi mano, pero yo sigo igual. Discúlpeme María, ¿cómo es que pidió eso? ¿Cómo fue? Porque pareciera ser que ya querían darle fin a la conversación.
Yo no sé si a mi conversación o en general querían terminar ya con lo que ellos habían ido a hacer a ese lugar. Probablemente le molestaba el tema, más de uno ahí, ¿no? Puede ser, a Majul lo vi molesto. Y bueno, ya está la respuesta entonces. Aunque en un momento dado yo voy a rescatar algo de lo que él dijo. Cuando se da la discusión con lo pérfido, sí. Entre Zunini y lo pérfido, Majul dice, yo no tengo miedo de tratar el tema de los 70. Esto hay que discutirlo, va a haber que empezar a discutirlo, no hay que tenerle miedo. Lo dijo eso. Sí, eso lo dijo Majul, yo lo rescato. Bueno, sí, es importante. Sí, es muy importante. Bueno, yo sigo diciendo que los Kirchner habían sido los responsables de la detención ilegal de mi esposo. Lo dije sin expresar nada nuevo, ¿no? ¿Le sacaron el micrófono? No me lo llegaron a sacar. Después sí, cuando termino de decir lo que yo le voy a explicar ahora, ya sí vino una señorita y me lo retira, sí, sin mediar palabra, y se va con el micrófono. Ahí me corrige cuando yo digo que los Kirchner son los responsables de la detención de mi esposo, de Claudio Alejandro Guzmán. Sí. Los Kirchner no, intentó corregir Zunini. Sí. Los Kirchner, repite lo pérfido, no nos engañemos. Discutían entre ellos ahí. Sí, entonces dice Edi Zunino, la justicia, lo pérfido dice la justicia acá. Bien clarito eso. Sí, eso fue muy claro. Sí. Bueno, yo también sentí, y le hago una pregunta por algo que había dicho Edi Zunino, que lo había dicho en el contexto de una parte histórica de nuestro país. Sí. Yo le pregunto si no hay perseguidos en este país, y Zunino se apresura a contestarme que lo dijo en otro contexto. Yo le dije que está bien, pero en cualquier contexto acá hay perseguidos. Él me dice, ¿te referís a los militares? Yo trato de aclarar, yo me refiero a uniformados, porque en esta situación hay militares, policías, miembros del servicio penitenciario, civiles. Claro. Usted hacía referencia a todos los presos políticos, a todos los sin distinción políticos. De fuerzas ni especialidades. Exactamente. Ni sexo, porque también hay mujeres, claro. También hay mujeres. Tanto Zunini como Darío lo pérfido, yo les entrego un manuscrito y ellos me dicen que le van a dar un vistazo. Sí. Y yo le digo que por favor lo hagan, porque yo estoy allí por el compañero de toda mi vida, claro, que está prisionero y que es uno de los perseguidos de este país. Sí. Luego tuvimos alguna conversación con Zunino que fue bastante agradable, le diré. Yo compré el libro, le dije, y usted por favor dedíqueselo a mi esposo. Le hizo el cambiazo. Sí, le dije, yo le entrego este pitch a periodistas, que son un resumen de las arbitrariedades que sufrió y sufre mi esposo. Muy bien. Y la aceptación fue buena. Yo en ese momento pensé, como debería ser siempre entre ciudadanos pensantes. Claro. Tal vez un dejo de sombra fue la actitud de Majul, que cuando le entregué este pitch lo retiró raudamente, apenas si me dirigió la mirada y se fue. Eso fue todo lo que ocurrió en el lugar. Dígame, María, ¿había mucha gente ahí? Hubo gente, bastante, porque estaban saliendo de la playa, y como esto es en un balneario, sí, gente de pasada que veían los letreros se quedaron, porque también había otro libro que promocionaban, sí, de un periodista, no recuerdo el nombre, y se trataba de Nisman, sí, pero mucha gente en ese momento se empezó a retirar, porque como el periodista no aclaraba, no daba datos de por qué había escrito el libro y qué había pasado con Nisman. Sí, sí. Entonces, como esa es una pregunta que nos hacemos muchos, a muchos no le interesó y se empezaron a retirar. Así que, en definitiva, después no quedamos tantos en el lugar, quedó completo. Bueno, pero lo importante es que tuvieron muy buena la jugada de salir volando para ahí, ¿eh? La verdad es que yo te felicito, María, porque es el trabajo que uno hace tipo hormiga, hablar de boca en boca, porque hasta que los medios de comunicación no tomen en cuenta que los presos políticos existen en la Argentina, sí, es muy difícil pelear contra molinos de viento,
pero hay que hacerlo. Yo no pierdo oportunidad, y todas las personas que estamos trabajando para la libertad de nuestros maridos y de los presos políticos, no perdemos oportunidad para saber ver dónde podemos meter el bocadillo para que alguien nos escuche, que alguien levante el guante, que alguien investigue, que alguien sepa la realidad que muchos ocultan. Es por eso el título de este programa, ¿no? De eso no se habla, porque en realidad, bueno, yo creo que ya llegó el momento de empezar a hablarlo más abiertamente, ¿no? Exacto. Así que bueno, yo te felicito, porque si todas las mujeres tuvieran esa determinación y esa voluntad de pelear por el esposo o por el padre o por el hermano, el hijo, lo que fuere, bueno, otro sería el cantar, ¿no? Ustedes son una referencia para mí también, porque las he visto actuar, digamos que yo es como si las conociera de toda la vida, y también me he apoyado mucho en la tarea que ustedes hacen, y mi idea es la misma, salir al ruedo. Claro, es la forma de trascender este problema, que mucha gente no lo conoce, mucha gente lo ignora, mucha gente no lo quiere ver, y otros lo ocultan, deliberadamente lo ocultan, ¿no? Sí. Yo tengo una gran amiga que se llama Teresa, que es la que normalmente me avisa. Sí. Durante muchos años fue productora de televisión, y siempre este caso lo conoció con nosotros. Ella tampoco sabía que había presos políticos en el país. Claro. Y hoy en día a veces ella está hablando por teléfono conmigo y se dirige a la gente que pasa y les dice, ¿ustedes saben que hay presos políticos en el país? Sí. Es divina. Sí, ya lo creo. Ahora, María, decirle a Teresa que venga, así nos ayuda un poquito con... ¿Cómo no? y de paso le explicamos. con la producción del programa. Sí, acá hay algo que, si ustedes me permiten, y tenemos un segundito más, en referencia a la definición que dio el ministro de Justicia, Germán Garabano, sobre cuál es la definición de un preso político. Él lo hace en otro contexto, ¿no? Claro. Pero a nosotros también nos sirve. Le preguntan y él dice, no, a ver, bla, 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 comienza, dice, un preso político es lo que sucede en Venezuela. Yo calculo que ustedes lo habrán escuchado. Sí. Esto me llamó poderosamente la atención, porque nuestros presos políticos también están así, en esta misma situación. Sí. Y ellos lo conocen. O sea, y ellos lo saben perfectamente, porque hablamos con ellos. O sea, porque los presos políticos nuestros tampoco no hay pruebas. Sí. Y han sido condenados y van a seguir siendo condenados bajo la misma óptica, ¿no? María, una cosa que viene bien aclararla, ¿no? La definición de preso político de toda nuestra gente no es caprichosa, eso es producto de un trabajo desarrollado por un grupo de especialistas del derecho, allá por el año 2006, en donde se comenzaron a sacar las primeras denuncias al extranjero. Esa tarea la llevó adelante el doctor Alfredo Solari, que en paz descanse, un prestigioso abogado constitucionalista, que llevó en una gira de 38 días por diferentes organismos internacionales un documento titulado Los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando en perjuicio del personal militar. Cuando pusieron militar significaba de todos los presos políticos, incluidas las mujeres, detenidos en Argentina. Y dentro de esa lista de 14 derechos humanos, a cada una de las personas que están detenidas se le están violando 1, 2, 3, 4 y hasta 14 tipos de derechos humanos distintos, ¿no? Claro. Ahora, al día de hoy, nosotros tenemos 2.117 hombres y mujeres que han pasado por distintas situaciones procesales. Si por cada uno, un familiar, hiciese lo que usted hizo, otro sería el cantar. Pero no obstante, cada vez son más los que se van agregando, y todo el porqué de son presos políticos y no prisioneros comunes está perfectamente documentado en cuanto a una serie de cuestiones que se les han violado y que hacen que su condición sea de presos políticos. Así fue denunciado al exterior y sigue siendo denunciado paso a paso. Exactamente. Por eso que es sumamente importante el paso que usted ha dado, suma muchísimo, y por supuesto es un ejemplo por el cual
desde ya, como dijo Inés, le estamos muy reconocidos, ¿no? Sí, no, por y favor. orgullosas de que trabaje por su marido esencialmente y por todos los presos políticos, ¿no? Sí, en general es por todos, por cuando yo hablo de los presos políticos. Claro. Y cuando me piden precisiones toco algunos temas que conozco más en profundidad, ¿no? Claro, Pero... por supuesto. Por supuesto, uno el motivo siempre es el marido. Y después, bueno, uno sabe que nadie se salva solo, ¿no? Sí. Pero bueno, uno va día a día conversando, como por ejemplo esta mi amiga Teresa, Teresa Figari se llama. Hemos hablado muchísimo del tema Barreiro y lo que ocurrió con el periodista en España, por ejemplo. Sí. Hemos estuvo unos días en mi casa, largas conversaciones al respecto, hizo varios análisis de la cuestión, pensando esto por dónde podía haber venido. En principio le asustó un poco que ese hombre hubiera hecho lo que hizo, pensando en algo más allá todavía, ¿no? Sí, no, es que atrás de todo esto no existe una persona, sino existen muchos intereses. Claro, ¿no? Sí. Económicos principalmente, ideológicos, de todo tipo. El gran negocio de los derechos humanos. De todo tipo. Exacto, muchísimo dinero se ha hecho con este tema e intentan seguir. Sí. Intentan porque no se convencen, pero bueno, ya... Y los organismos de derechos humanos están muy preocupados porque, claro, ya se les acabó el dulce de leche, ¿no? Ya la vaca ya no está atada. Sí, esperemos que, Macri cumpla con su promesa de campaña, que se iban a terminar todos los curros. Sí, claro. Veo que algunas cosas van adelantando y otras están como quedadas todavía. Sí, pero bueno, igual démosle tiempo, es muy pronto, ¿no? Porque si le dimos 12 años a estos crápulas que se fueron... No, por supuesto. Igual no quiero darle ni 2 más, ¿eh? No, ni medio. Bueno, María, le agradecemos muchísimo este contacto. Su marido ya lo sabe, su hijo también, usted ahora lo sabe. Los micrófonos están a disposición de ustedes para cuando quieran hablar de este tema o ampliar o sacar otro tema relacionado con esta temática. Siempre estamos a disposición de ustedes. Gracias, muy amable a todos ustedes. Les mando un gran abrazo y han sido muy amables conmigo. No, por favor. Un gusto, hasta siempre. Un beso lo mismo. Adiós, hasta gracias. Luego. Ha sido la señora María Ferreira, esposa del comisario mayor retirado Claudio Alejandro Kuzman, preso político en la unidad 31 de Ezeiza.